y amén. Esta predicación la titulé Pescador de Hombres. Vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Y dice el encabezado: llamamiento de los primeros discípulos. Dios nos llama por algo. O sea, no nada más es para que estemos aquí, no. Dios tiene un propósito muy grande en la vida de cada uno de nosotros. No te llamó nada más por llamarte, no. Dios tiene un plan que nosotros a veces no lo entendemos ni lo comprendemos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra disposición y nos entregamos a que Él empiece a obrar y trabajar en nuestras vidas, ni se imaginan lo glorioso y maravilloso que va a ser nuestro Señor a través de cada uno de nosotros, así como lo hizo a través de cada uno de sus siervos. Fueron cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día, porque dice su palabra que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Lo que un día hizo con aquellos grandes hombres, hermanos nuestros, esos discípulos que después fueron apóstoles, eso es lo que está esperando levantar nuestro Señor, para mostrar su gloria, ¿sí? Que hay poder en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar en el versículo 18, y así dice la palabra. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Pescadores de qué? Pues pescadores de peces. Estaban en el lago pescando peces. ¿Sí? Pero hay un plan y un propósito de Dios. Y cuando lo entendemos, Dios va a cambiar nuestra vida. No nos llamó, no nos dijo, hey, vente para acá y siéntate. No, ese no es el propósito de Dios. Miren lo que continúa diciendo. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vengan, síganme, le dijo Jesús. Sí. Lo que dice el 20. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Dice el 21. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Qué tenemos que seguir? ¿Qué dejar? Para seguir a Jesús tenemos que dejar. Eso lo habla en Lucas. Tenemos que dejar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros bienes. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Si queremos que Él sea nuestro maestro y nos enseñe y nos prepare y nos capacite, tenemos que dejar el mundo. Dice su palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y Jesús nos lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir tormentas, pero lo más importante es que si nosotros nos cimentamos en la roca que es Jesucristo, vamos a pasar esas pruebas, vamos a pasar esas aflicciones, vamos a pasar esas tormentas. Si no estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, nuestra vida se va a diluir y va a ser triste el final de cada uno de nosotros. Jesús vino a servirnos y de igual nosotros debemos de servirle a Él con un corazón agradecido porque no merecíamos nada. ¿Qué merecías tú? ¿Qué merecías? Al menos yo no. Le doy gracias, ni con las gracias que le doy, ni con todo lo que haga. Me siento satisfecho, me siento pleno, que ya logré lo que yo. Por eso cada día me esfuerzo, porque en la medida que yo siga luchando y esforzándome, voy a lograr la meta con Jesús. Si yo creo y si yo pienso que ya logré lo que quería,
Satanás me va a paralizar. Y ya nada más se va a convertir en una religión, una tradición, una costumbre. Ok, pues voy a la iglesia, me siento, escucho y me voy a la casa y cada que haya servicio estoy aquí. Pero ¿qué haces en tu casa o qué haces en tu cuarto secreto? Donde el maestro te quiere hablar, donde el maestro te quiere enseñar, donde él te quiere preparar y capacitar para que vayas a pescar almas, para que vayas a sacarlos a aquellos que están en la droga, en el alcohol, aquellos que están atrapados en la esclavitud. Dios nos ha llamado con ese plan y ese propósito. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no sabemos, no tenemos la herramienta, no tenemos la palabra en nuestra vida, en nuestra boca, en nuestra alma, en nuestro corazón? ¿Qué les vamos a decir? Cristo te ama. Eso ya pasó de moda. Tenemos que explicarles la porción de la palabra porque la palabra es que nos va a convencer. Nosotros no estamos capacitados para convencer a nadie, solamente a nuestro Señor Jesús. Con su Santo Espíritu es el que va a convencer a nuestro prójimo que le estemos hablando, que le estemos predicando y enseñando. Que solo en Jesús hay perdón, que solo en Jesús hay vida eterna. Fuera de Él todo es vano. Todo es religión, todo es tradición, todas son costumbres demoníacas, diabólicas. Sin Jesús todo es vano. Por eso tenemos que aprender nosotros que Dios nos sacó del reino de las tinieblas. Él nos pescó, nos sacó. Dice su palabra que nosotros estamos en el reino de las tinieblas. Y Él nos sacó, quiere decir que nos pescó, nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. No para estar sentados, para también hacer lo que Jesús hizo en nuestras vidas o lo que el Padre hizo por nosotros. Porque lo merecíamos o no lo merecíamos. Mas sin embargo, en su amor y su misericordia, Él lo hizo. Pero lo hizo con un propósito, ¿sí? Que entendamos cuál es el propósito por el cual Él nos sacó de ahí, ¿sí? Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, dice, y fiel, hablando del Padre, que es el que nos sacó, dice, y fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. No es una religión, no es una tradición. En la medida en que tú te metas con la palabra, Él te está hablando y te está enseñando, preparando y capacitando. Para que deje lo que tengas que dejar y tome lo que tengas que tomar. Y así es nuestro Dios. Tenemos que comenzar a trabajar para la obra de nuestro Dios. ¿Sí? Todo comienza en nuestra casa, todo comienza con nuestro templo. Hay que ordenar nuestro templo, porque somos morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que dejar que nos hable, hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos quiere evitar? Pues nos quiere evitar el peligro, nos quiere evitar una muerte repentina. Y a veces cuando nosotros no somos sensibles, vamos como el mundo camina. Por eso el apóstol Juan decía, el que tenga oídos que escuche lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Cuando estamos con la palabra, el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va revelando ciertas porciones de la Escritura. Y ese es el crecimiento que da Dios a nuestras vidas. Por eso es importante depender nosotros totalmente de Él. No en cierta medida, no. Jesús se dio todo o se entregó en partes. El Padre lo dio todo completo a la cruz. Por amor a nosotros y a todo el mundo. ¿Y tú qué dispuesto estás a dar? ¿Estás dispuesto a dar tu vida a quien te la prestó? ¿O negarle? Porque Él es el dueño de la vida. Y tú decides entregarla al demonio, que Él es el que mata, que roba, que destruye, o dársela a tu Padre. Tú decides en qué manos quieres depositarla. Y eso se va a reflejar a través del testimonio de lo que estamos haciendo y diciendo. ¿Sí? Miren, vayamos a Salmo capítulo 1.
Salmo capítulo 1, versículo 1. El anhelo de Dios es diferente. Nada más que nosotros necesitamos entenderlo. Por escucharlo o por leerlo. Por escuchar también se aprende. Dice en el versículo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso, doblemente feliz. Nosotros no estamos a comer con pecadores, estar ahí en reunión, no. Nosotros no tenemos que ver nada con las tinieblas. Y si estamos es porque le vamos a hablar, le vamos a predicar y que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Me dicen, no, pues te sientas muy fuerte, no. Podemos estar para convivir un ratito para que vean la luz. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y lo del mundo? Pero no podemos estar compartiendo y estar conviviendo con ellos. ¿Sí? El testimonio de nosotros va a hablar más que lo que tú quieras decir. Tú puedes decir misa, pero tu testimonio a lo mejor es malo. Y de nada sirve. Ni se detiene en la senda de los pecadores. O sea, en el camino del mundo. Nosotros no tenemos que ver nada con el mundo. Estamos en el mundo, pero somos de Jesús. Y si vamos al mundo que es a la calle, es al hablarles, al predicarles y enseñarles. Que se arrepientan. Porque en Jesús hay perdón de pecados, en Jesús hay vida eterna, en Jesús hay salvación. Eso es lo que les tenemos que enseñar. Pero nosotros lo vamos a convencer. El que los va a convencer va a ser el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas. Dice el versículo 2. Nosotros tenemos que hacer esto, dice, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Lo que le dijo el Padre a Josué, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. ¿Quieres ser un pescador de almas? Métete a la palabra, métete al río, porque Dios quiere prepararte para el plan y el propósito por el cual te llamó. También a nosotros nos pescó, o no nos sacó de ahí donde estamos, nos sacó del mundo. ¿Y quién es que está gobernando el mundo? El príncipe de las tinieblas. Nos sacó de allá para ahora poder ver lo que el mundo no ve y poderles enseñar lo que ellos no conocen e ignoran. Tenemos que deleitarnos en nuestro Señor. Él es nuestra plenitud. Cuando nosotros estábamos en el mundo, buscábamos el alcohol, buscábamos la droga, porque teníamos un vacío. Y ese vacío el ser humano quiere llenarlo con alcohol, con droga, a lo mejor con mujeres en adulterio, robando, secuestrando. Nosotros no. Dios es nuestra plenitud, Él nos ha llenado. Nuestra copa está rebosando. Por eso vamos y hablamos su palabra, para que Dios vuelva a llenar esta copa. ¿Sí? Porque si nosotros no hablamos y predicamos, ¿cómo Dios te va a estar enseñando cosas nuevas? Si las que ya sabes no las hablas. Ya tenemos que comenzar por algo. ¿Sí? Y si Dios te cambió, si Dios te está transformando, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Dice el versículo 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Fíjense lo que nosotros necesitamos meternos al río de Dios. Nunca nos vamos a marchitar. Aquí lo dice su palabra, porque Dios nos asemeja como un árbol. ¿Sí? Y árbol que no dé fruto, es su palabra que será cortado, desarraigado y echado al agua de fuego. Estamos dando fruto, hay que pescar. Hay que hablarles, hay que predicarles con nuestro testimonio y también con lo que Dios nos ha dado de aprendizaje. Y todo es un proceso. O sea, no es de la noche a la mañana.
Primero nos está adiestrando, primero nos está capacitando y después para enviarnos. ¿Cuánto tiempo duró con los discípulos? 3 años. Día y noche los tenía con la palabra, viendo milagros, viendo prodigios, viendo señales, maravillas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o a través de nuestras personas para nuestros hermanos o nuestro prójimo, para que vean que en Jesús hay poder. Jesús no es religión, no es tradición ni es costumbre, como muchos hoy en día la quieren tomar. Ese es el gran problema hoy en día, que se ha infiltrado la mentira dentro de la iglesia, que dice, yo digo que no es. Porque nosotros tenemos que hablar la palabra, ni adulterarla, ni quitarle, ni ponerle. Él lo que quiere es que hablemos del evangelio, del reino de su Hijo Jesucristo. Y Él es el que se va a encargar de convencer. Nosotros no nos podemos ni convencer nosotros mismos, ni cambiar nosotros mismos. El que nos ha cambiado, renovado y transformado se llama Jesús. Cuando aprendemos a poner nuestros barros en sus manos. Porque Él es el alfarero. Y la obra que Él comienza, Él no la deja media. Él la termina hasta el final. Y eso es agradable a nosotros. Algo que tú quieras emprender no te daría alegría que seas prosperado, que te vaya bien. Esa obra que quieras emprender, un trabajo donde sea una bendición, es agradable. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Pero tenemos que hacer lo que Él nos habla, nos demanda, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Tenemos preocupaciones, tenemos estrés y ahí dejamos la palabra y mejor, no, pues tengo mucho trabajo, tengo que ocuparme. ¿Y dónde dejas a Dios? Le estás mostrando que para ti no es el primer lugar. Le estás mostrando que es tu trabajo, es tu persona y no es Dios. Por eso es importante que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Él nos vaya formando, moldeando a su propósito. Es que nosotros no tenemos propósito. Yo no tengo propósito sino el de Dios en mi vida. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo no me dice, yo tengo un propósito, yo quiero ser lo que Él quiera que yo sea. Yo quiero estar donde Él quiera que yo esté. Eso es lo que yo he entendido de Él para mi vida. No yo quiero hacer, yo quiero tener, no, tampoco. Sí. Cambia la circunstancia, sabiendo que todo viene por añadidura. O sea, esa es la certeza. Primero lo sigo a Él, lo obedezco a Él, cumplo lo que Él me demanda y lo demanda. Él pondrá los medios como van a llegar. Porque si yo me afano a lo que mis ojos ven, voy a tropezar. Tal vez me voy a desanimar. Y así trabaja Satanás. Por eso tenemos que ser muy sensibles. Y la sensibilidad nos da la palabra. ¿Sí? Nuestro Dios quiere que siempre estemos fuertes, que siempre estemos vigorosos. Ahora, ¿por qué se seca un árbol? Pues no te alimentas. Bueno, pues se va a secar. Si tú no te alimentas, no lo estás regando. Y ese árbol nunca va a germinar, menos va a producir fruto. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Primero estar fuertes, estar vigorosos. Un árbol que está a la orilla del río, y no sé si se han pasado aquí en el puente. Ese árbol yo lo conocí desde que estaba chiquito. El que está a la orilla del río ya está a la par de donde pasa uno caminando. Nunca se secan sus hojas. Bueno, para que veamos que aquí lo que dice Dios es una verdad. Siempre está frondoso en cualquier época del año, sea la estación que sea.
Y también nosotros es igual. No importa la situación que esté siendo frío, que esté haciendo, Él nos va a guardar fuertes, nos va a guardar saludables, vigorosos, porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. O tú tienes un plan y un propósito que cumplir. Tenemos sueños, tenemos anhelos, pero cumple y busca el reino y su justicia y lo demás te va a ser dado por añadidura. Es más sencillo. Quítate de estar fatigándote, estresándote. Búscalo a Él. Él tiene la solución a cada uno de tus problemas. Él es el que construye, Él no destruye. Él es el edificador. El que destruye se llama el diablo. Y a muchos hogares los tiene divididos, los tiene enfermos, sus familias. Y todavía no se quieren detener en pos de Jesús. Claro, pues son ataduras, ¿sí? Y no muy fácil Satanás decir, ay, pues vete a la iglesia. No, es una lucha y esa lucha las tenemos que pelear. ¿Dónde? En los aires. ¿Y las victorias dónde se van a ver? Aquí en la tierra. Las batallas que nosotros estemos logrando en los aires, donde están los principados, potestades, espíritus inmundos y malignos, se van a reflejar aquí en la tierra. Si tú no te levantas en oración, estás paralizado. Y todo lo que tienes, pues es por tu esfuerzo. Cuando Dios quiere añadirte bendición tras bendición, cuando Dios quiere abrirte otras puertas de bendición, pero todo es acorde a lo que Él nos habla y nos enseña. Dice su palabra que no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Zacarías 4:6. O sea, no es mi fuerza, no. Es su poder, es su Santo Espíritu, el que opera en la vida de cada uno de nosotros. Y el que nos convence para hacer lo que le agrada. ¿Sí? Porque si su Santo Espíritu está en nosotros, nosotros vamos a depender totalmente de nuestro Señor. Mire, vayamos al Evangelio de San Juan. Capítulo 1. Versículo 43. Les voy a confirmar a través de la palabra de lo que les estoy hablando. Porque tiene que estar bien cimentado y arraigado lo que Dios nos demanda. Estos son demandas, son mandamientos. Claro, como estoy hablando en su momento. No podemos darle un compromiso a un niño. Sí, lógico, pero a medida que va creciendo y aprende, ok, te voy a dar un compromiso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, Dios así trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno es niño espiritual, tiene que cuidarlo, tiene que darle el alimento. ¿Sí? Y cuidarlo porque es delicado. En la medida que vaya creciendo, ya va a empezar a depender de sí mismo. Y te hablo del crecimiento espiritual, ¿sí? De igual manera es un niño cuando recién que nace, pues ¿de quién depende? De la mamá, de alimentarlo, de cuidarlo, de asearlo. Así es un hijo espiritual cuando nace en el Evangelio de nuestro Señor. No podemos dejarle una carga que no. Todo eso a través de un proceso, ¿sí? Y dice en el versículo 43, dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Fíjense lo que le vuelve a decir. Sígueme. Y ellos no se opusieron. Lo encontró, tuvo un encuentro con Felipe. Y la pregunta, ¿no ha tenido un encuentro contigo? Conmigo ya lo tuvo. Y eso ha cambiado mi vida.
Porque desde el momento que yo le abrí mi corazón y que Él entró en mi vida, Él cambió mi historia. No total, pero sí me quitó lo que en ese momento me estaba atormentando y me estaba matando. En ese momento era la depresión y era el insomnio. Y en ese encuentro que yo tuve divino con Él me quitó el insomnio. Imagínense con depresión, con insomnio, llore y llore, sin dormir. O sea, ¿a dónde iba a parar? Tuve que llevar un encuentro y tener un encuentro con Él. Y desde ese momento me entregué y me consagré a Él. Yo no le he puesto límites a mi Dios. Yo le digo, haz lo que tú tengas que hacer. Y ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso de disciplina, pero aquí estamos, mis amados. De tantas cosas que me ha sacado, yo estoy infinitamente agradecido. Yo no tengo con qué pagarle de todo lo que hizo y de todo lo que está haciendo y de todo lo que hará. ¿Sí? Nos hace falta un encuentro con nuestro Dios, porque un encuentro con nuestro Dios va a cambiar la historia de tu vida. Eso sí, ténganlo por seguro. Dice el 44, Felipe era del pueblo de Betsaida y lo mismo Andrés y Pedro. El 45 dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Qué fue lo que hizo Lolo Felipe? Fíjese, presta oído. Lolo vio al Mesías y ¿qué hizo? Fue a buscar a Natanael. No fue a decirle, ¿sabes qué? Encontramos al Mesías. Ven para que veas. ¿Qué nos enseña la palabra? Que luego cuando Dios se reveló a su vida, Él no se quedó con la boca cerrada. Él luego fue a buscar a Natanael para que conociera al Salvador y el Mesías, que es Jesucristo nuestro Señor. Y es lo mismo, entendieron rápidamente el plan y el propósito por el cual Dios los llamó. Y nosotros de igual manera, mis hermanos. No es que eso fue en el antiguo, la antigüedad, no. Estamos en el presente y será en el futuro y tenemos que hacer lo mismo. Porque para Dios no hay cambio de tiempos. Dice que para Él no hay mudanza de tiempos ni sombra de variación. De decir, ay, que fue en la antigüedad hace 20 siglos. No, mi amado. Eso es hoy mismo. ¿Para quién? Para nosotros como iglesia. ¿Sí? Porque nosotros somos los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una función que desarrollar en ese cuerpo. Bueno, ¿cuál es la función que tenemos que desarrollar? Pues lo mismo que vino a hacer Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? A hablarles, predicarles ¿de quién? De Papi Dios. ¿No se arrepentían? Unos, claro, se oponían, pero los que se arrepentían lo seguían. Y nosotros no nos hemos arrepentido de lo que éramos, pues tenemos que seguirlo. No que Él vaya a nuestra casa a sacarnos, no. Nosotros somos los de la necesidad y Él va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A veces tenemos necesidades espirituales, físicas, económicas o materiales. Por eso Él nos enseña a través de su palabra, mío es el oro, mío es la plata, el mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. Si vamos entendiendo y enlazando cada una de las porciones de la Escritura, vamos a llegar que Él es el soberano y que de Él dependemos. ¿O quieres depender de tu fuerza? El día de mañana vamos a tropezar con la piedra y si cae sobre nosotros nos va a desmenuzar. ¿Quién es la piedra? Jesús. O sea que mejor hay que entrarle por la derecha. Dice el 46. De Nazaret replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Hablando de Jesús, porque era una ciudad donde no se manifestaba nada, pues siempre todos eran de Jerusalén, que los profetas, pues era todo
en ese lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Es más, su reino está establecido hoy en día en Jerusalén. Aquí en la tierra, su reino está establecido en Jerusalén. También está en el cielo, pero ahí en Jerusalén, en la nación de Israel, ahí está establecido su reino. Porque Él lo decidió y es su soberanía. Nosotros no vamos a contender con eso. ¿Sí? Pero ese es otro tema. Pero si nos metemos a la Escritura, vamos a ir encontrando y vamos a ir aprendiendo de nuestro Señor. Dice, ven a ver, le contestó Felipe. No lo creía. No lo creía. Dice, ven para que con tus propios ojos veas lo que te estoy diciendo. Y no solamente eso, de a veces entra la duda, de a veces entra la incredulidad. Porque queremos ver, no, pues ni te creo. Y hasta que no vemos, pues sí, la verdad. Cuando Jesús nos habla que Él es la verdad. Y si te hablamos de Jesús es porque Él es la verdad. O sea, no porque yo quiera poner lo que yo quiera de mi persona. Por eso es importante saber discernir la doctrina de un hombre y la doctrina de nuestro Señor. Fíjense lo que les dijo Jesucristo en el 47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en que no hay falsedad. Quiere decir que esta persona era de las radicales, de las que conocían la doctrina de nuestro Señor. A tal grado que Jesús dijo, en este no hay falsedad. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿También vivimos en la verdad o caminamos en la falsedad? Tenemos que examinar nuestras vidas. Que Jesús diga en mi hermana, camina con integridad, camina en la verdad, vive en santidad. Y por ese esfuerzo de su vida, yo le voy a bendecir la obra de sus manos. Dios es fiel. Eso es lo que quiere ver de nosotros. Porque para Dios nada es imposible. Abrir las puertas del norte y del sur para bendecir cualquier obra de nuestras manos. Un verdadero israelita. ¿No somos verdaderos cristianos? Tenemos que afrontar las circunstancias que vengan a nuestra vida con la verdad. Nosotros no podemos permitir que por a causa del trabajo que nos estén chantajeando. No, nosotros conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y si queremos que Dios nos respalde, tenemos que hablar la verdad. Aunque pareciera que el día de mañana nos va a caer problemas, pero Dios va a cambiar las circunstancias y la historia de nuestra vida. Porque estamos mostrando fidelidad, lo estamos honrando, lo estamos glorificando. Y eso es lo mismo que va a decir de nosotros, que somos verdaderos cristianos, que no somos de esos de los que aparentan, sino verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Que tenemos temor de hacer lo malo. Pero hay cuantos que están en la iglesia y les viene en gana lo que les venga y lo hacen. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen temor de Dios. Y como no tienen temor de Dios, no tienen la sabiduría ni la inteligencia. Eso nos lo dice Proverbios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tú tengas temor de Dios, va a venir la sabiduría y la inteligencia en tu vida. Vas a empezar a leer la palabra y Dios te va a empezar a usar y a preparar y a capacitar. No te va a dejar como estás. ¿Sí? La religión te va a dejar así. Así como llegues, así vas a terminar tu ciclo aquí en este mundo. Pero en las manos del alfarero, lo que llega a sus manos, nada se queda igual.
va a ser transformado, va a ser renovado, va a ser regenerado, va a ser sanado, porque hay poder en la palabra. La palabra es medicina a los huesos. ¿Te den los huesos? Bueno, pues aliméntate de la palabra. ¿Sí? La tristeza te va a secar, la tristeza te va a matar. Por eso no das fruto, porque hay tristeza, hay dolor en tu corazón, hay depresión, hay amargura. Y ese árbol no puede sobrevivir, mucho menos a dar fruto. Esa es la causa por la cual el árbol se seca. Cuando nosotros guardamos todos los dardos y todas las artimañas de Satanás que las concebimos aquí en nuestro corazón, nosotros tenemos que aprender a desechar todo lo malo, ¿sí? Entendiendo y sabiendo que somos el templo del Espíritu Santo y aquí no debe morar nada de malo, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, ¿sí? Para ser imitadores de nuestro Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí en las iglesias dicen: no hay iglesia, pero con eso se la quitan. Y el compromiso está con nuestro Señor. ¿Cómo viene la perfección? A través de la disciplina, a través de la enseñanza. No puedes corregir a un niño, pues ¿cómo lo vas a disciplinar? ¿O cómo va a crecer? ¿O cómo lo vas a perfeccionar? No, la disciplina lo vas enderezando. Y cuando no, para eso está la palabra y está la oración, para que Dios haga lo que nosotros no podamos hacer. ¿Sí? Regresemos al Evangelio de Mateo 7, capítulo 7. Versículo 18. Mateo capítulo 7, versículo 18. Y esto es lo que le está diciendo Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que se oponían a la verdad. Porque le decían: no, yo no hablo de mi propia cuenta, no, yo hablo lo que escucho de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Y ellos siempre aferrados. ¿A qué? A lo malo. Que aunque pareciera que estaban bien errados. Porque Jesús les dijo: ¿por qué erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Saben qué es errar? No darle al blanco. Y así siempre estaba de tiempo en tiempo con toda esta bola de gente que ni siquiera tenía temor de Dios, porque lo quería matar. Entonces, fíjese a dónde lleva al ser humano no tener temor de Dios. Mataron al propio Jesús. Él que les prestó la vida, Él que les dio una familia, Él que les dio un lugar, después lo estaban buscando la oportunidad para matarlo, para entregarlo. Pero así es la verdad, así es la realidad en el mundo, cuando no está Jesús en nuestras vidas. Y comienza diciéndoles así en el versículo 18, dice: un árbol bueno no puede dar fruto malo y a un árbol malo no puede dar fruto bueno. Quiere decir que el que está en el mundo no puede dar algo bueno. Va de mal en peor, va de mal en peor, va de mal en peor. Y un árbol bueno pues siempre va a ser lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Un árbol malo no da fruto. ¿Por qué? Porque está seco. Y un árbol plantado en el río de Dios pues va a dar fruto. Va a estar fuerte, va a estar vigoroso para hacer lo que a Dios le agrada. Así de sencillo. O sea, el malo va a ser malo. Y el bueno va a ser bueno. O sea, no puede mezclar lo bueno con lo malo. No podemos estar en la luz y en las tinieblas, o un pedazo para las tinieblas y un pedazo para la luz. ¿Somos luz o somos tinieblas?
Tenemos que ser radicales y tomar decisiones. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Esos árboles que están secos, que guardan resentimiento, que guardan rencor, que guardan odio. Hay multitudes que están en la iglesia y tienen ese tipo de vida. No tienen la fuerza ni la fortaleza para poder sacar todo eso, poder arrepentirse y entregarse a nuestro Señor. Más puede su ego o la enfermedad que está sobre su vida que decir, Señor, aquí estoy. Es lo más sencillo, ríndete a los pies de Cristo. Me humillo y me entrego y que Él haga lo que tenga que hacer en mi vida. Si nosotros siempre estamos con la palabra, estamos regando nuestro árbol. ¿Y qué dice la palabra? Que siempre están las hojas verdes, siempre vamos a dar fruto y todo lo que emprendemos seremos prosperados. Porque esa es la soberanía de Dios, no es la mía, es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y si tú lo crees, dice su palabra que al que cree, todo le es posible. No dice que unas cosas sí y otras no, es todo, es todo. Por eso debemos depender totalmente de nuestro Señor. Y dice el 20, así que por sus frutos los conocerán. O sea, por nuestro testimonio. No es de que, yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos conoces y qué es lo que dicen? ¿Cómo hablan? De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hablan, eso es lo que hay en su corazón. Si hablan puras cosas, bueno, esos son los árboles malos, no dan fruto, aunque están metidos en la iglesia, porque no se rinden y no se arrepienten de todo lo que han dicho y hayan hecho. Para que nuestro Señor tome nuestra vida, tenemos que reconocer lo que somos, para que su nombre sea exaltado y glorificado de lo que empiece a hacer en nuestras vidas. Porque Él no va a dejar nada igual. Y fíjense lo triste viene aquí en el 21. Es triste que tienen el mal concepto de que porque están metidos en la iglesia ya son cristianos y ya son salvos, y eso no es cierto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O haces la tuya? Aunque digas, tú eres mi Dios, tú eres mi pastor, ¿haces la voluntad de Dios? No es suficiente. No es suficiente lo que nosotros pensamos. Sí, vamos a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y lo triste va a ser, pues sí, ¿tú quién eres? Ni te conozco. Eso es lo triste el día de mañana cuando venga en su reino. Porque no entendimos y comprendimos lo que Él nos estaba enseñando y demandando. Si no te enseña nada, ¿qué te va a demandar? Pues nada. Pero Él estableció sus mandamientos, estatutos y decretos y estableció su palabra, porque así sí nos va a demandar. Por eso fue instituida la palabra, porque sin mandamientos pues no hay ley, y sin leyes no hay transgresión. ¿Cuál era el pago? Pues ninguno. Pero con la palabra ya tenemos leyes. Y si las quebrantamos, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Tenemos que aprender, mis amados. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. O sea, ¿qué nos enseña la palabra? Que lo que Dios nos da es irrevocable. Los dones que Dios te depositó en tu vida, en mi hermano, cada uno, son irrevocables. Él no te los quita. Él te los dio y son tuyos. Pero los tienes que usar para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor.
Por eso está diciendo de esta manera. Y aquí lo confirma en el versículo que sigue, dice: entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Pues ¿cómo está eso? Que hicieron milagros, sacaron demonios, por los dones que Dios nos da, son irrevocables. ¿Sí? Por eso siempre tenemos que dar la gloria a nuestro Dios, la honra y la alabanza. Nada más somos un instrumento en sus manos. Es importante que nosotros vayamos aprendiendo. Qué triste va a ser ese día, ¿no? Que pensando que por estar en una iglesia sentado escuchando ya todo es color de rosas, cuando no es así. ¿Sí? Nos va a decir, y qué triste va a ser, ¿no? Que yo le diga, ¿sabe qué? Sálgase. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Si yo te digo, ¿cómo te vas a sentir? Imagínate que Dios nos lo esté diciendo. O sea, es de pensarlo. Dices tú, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de justicia. No tenemos un Dios de injusticia. Ah, pues pásale como quiera. No, mi amado. Tenemos un Dios de justicia. Y a través de su justicia vamos a ser juzgados. Para bien o para mal. Está en nuestras manos elegir y decidir con quién queremos caminar y con quién queremos terminar. ¿Sí? Tenemos libre albedrío. ¿Sí? Así de que, para que vean, y habla al final del versículo, hacedores de maldad. Estaban en la iglesia, pero vivían como el mundo. Estaban en la iglesia, pero se iban al libertinaje. O sea, de eso está hablando aquí este pasaje. No dice que eran ignorantes, que un día se reunían, se congregaban y estaban aquí, pero ahora ya no están. ¿De dónde viene la mano? Del mundo. Porque el príncipe de este mundo no es Dios, es Satanás. Y él es el padre de la mentira, es el malo. Es el que te mete los dardos para que no crece el evangelio del reino de nuestro Señor. Hacedores de maldad. O sea, estas personas nada más tenían una religión, aunque a través de lo que Dios había depositado su Santo Espíritu en sus vidas, hacían milagros, hacían señales, pero no era suficiente, mi amado. Aquí nos enseña la palabra que no es suficiente. No quiere decir que porque Dios a través de mi persona hago el milagro y ya está. No, man. Tenemos que examinarnos cada día nosotros. Y vamos a ir terminando en Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y esto es lo que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Galacia. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. O sea, no lo inventé yo, no lo creí yo, no. Yo le estoy predicando lo que Dios me ha enseñado y me ha revelado. Porque en ese encuentro divino que tuvo Jesús con el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, Dios lo cambió y lo transformó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Él habla que vamos a ser renovados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. De nuestra naturaleza corruptible a una incorruptible. ¿Cuántos días tuvo Pablo ciego? 3 días. Bueno, en 3 días Dios lo transformó de ser un perseguidor de la iglesia
a ser un siervo de Jesucristo para pescar almas para el reino de los cielos. Y esto es lo que le estaba enseñando a la iglesia de Galacia. No, mi amado, los que yo le estoy predicando, lo que yo estoy enseñando, es lo que Dios me reveló y me enseñó que yo tenía que hacer. Porque me sacó de donde estaba. Yo perseguía a la iglesia, yo mataba a los hermanos. Yo le pedía cartas a los sacerdotes para ir a arrestarnos, para ir a golpearnos. Pero cambia la circunstancia cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios. Y esto es lo que le está hablando Pablo a la iglesia de Galacia. Dice el versículo 12, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Qué nos enseña? Que tenemos que tener esa intimidad en nuestro cuarto secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto nos lo va a recompensar en público. O sea, de lo que éramos a lo que vamos a reflejar cuando andemos en la calle. Oye, pues tú eras bien marihuano, pues sí, pero Dios le plació cambiarme y transformarme. ¿Sí? Y ese es el testimonio que nosotros debemos de reflejar, porque tenemos un Dios vivo o está muerto. Está vivo. Nosotros tenemos que predicar a Jesucristo resucitado, no que Jesucristo nació, no. La palabra no nos enseña eso. Nos enseña que tenemos que predicar a Jesucristo resucitado. Porque si se hubiera quedado muerto, pues todo lo que estamos haciendo es en vano. Pero Él se levantó de entre los muertos. Dice el versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Era un hombre radical, no creo que eran personas mediocres. Así como son los terroristas, así yo veo el concepto que hacía Pablo. Ellos, los terroristas, por lo que creen, ellos matan a la gente. Por sus ideas, por lo que les inculcaron desde niños. Un jovencito llega alguien que no está haciendo lo que ellos les enseñaron y te mata. Y más son cristianos, si ven un homosexual, lo descuartizan de volado. Allá no quieren ver nada de ese tipo de personas o lesbianas. En esas naciones musulmanas, ya haber acabado con toda la plaga del mundo. Un matadero por donde quiera. Pero aquí nosotros, los gobiernos aceptan de todo. Y ese es el gran problema, es el cáncer que está acechando a todo el mundo. Unos porque matan y otros porque se entregan a placeres que no deben de hacer. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y tantas tonterías que hacen. Si Pablo los estuviera viendo, yo creo que los descuartizaba. No, pues Dios es amor. Pues sí, pero Dios es un Dios de justicia. Dice el 14, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Era celoso de lo que a él le enseñaron y le inculcaron. ¿Tú por qué no eres celoso con Dios? Por eso es mi comportamiento como ustedes lo ven. Porque tengo el celo de Dios. Y no puedo soportar ni tolerar las cosas que no están bien. ¿Sí? Por eso siempre les he hablado, tenemos que edificarnos los unos a los otros. Yo necesito también. ¿Sí? Para que vayamos creciendo y para que el nombre de Jesucristo vaya siendo glorificado y exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Que no nos vean a nosotros, que vean a Jesucristo a través de nosotros. Ese es el propósito de Dios, representarlo aquí en la tierra, porque no hay muchos que tienen apariencia pero no lo son. Fíjense nada más lo que dice el versículo 15, dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien, dice el 16,
revelarme a su Hijo para que yo los predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Fue a pescar almas. Pablo entendió el plan y el propósito de Dios. ¿Quién fue el que estableció la iglesia de Galacia, de Filipos, de Éfeso, de Tesalónica? Fue Pablo, mi amado. Entendió el plan y el propósito por el cual Dios lo sacó de donde se encontraba. Y nosotros lo debemos de entender. La mayoría de las cartas son inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo. Quiere decir que él levantó esas iglesias. Y él necesitó muchos colaboradores, a Timoteo, a Tito. Y él puede ver usted la Biblia y va a ver que a uno los mandaba por un lado y a otros para otro. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo que somos nosotros, su iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No es ajeno, es hoy. Dice el salmista, este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él. El mismo día es hoy que ese día que estuvieron haciendo ellos lo mismo allá, en esas tierras de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como ¿qué? Como 1000 años. Entonces no han pasado ni 1000 años, ¿o sí? Pues apenas llevamos 2 días, ni 3 días. Si lo vemos en el tiempo de Dios, así lo dice su palabra. Que para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si vemos nosotros lo que Él nos enseña a través de su palabra, vamos a entender el propósito divino de Dios que tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él tiene que cumplirlo. Si tú te dejas, se lo va a hacer y lo va a terminar. Dice que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el final, a la venida de Jesucristo. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Consagrarnos para que nuestro Dios nos tome y podamos ser pescadores de hombres, atraéndolos a los pies de Cristo Jesús. Esa es la encomienda de Dios desde el principio hasta el final. Por eso llamó a sus discípulos, Por eso hoy en día la iglesia está como está. Que no le infunden temor, ese ya es problema de los que le están hablando, porque el día de mañana ellos van a dar cuenta ante nuestro Señor. ¿Por qué no le dijiste que dejara esto? ¿Por qué no le exhortaste? ¿Qué le voy a decir? Yo mejor prefiero hablarles, predicarles acorde a la palabra y que sea el Espíritu Santo convenciéndolos. Si es que están haciendo lo malo y si están haciendo lo bueno, gloria a Dios, vamos creciendo y vamos aprendiendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, en este día, tarde, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que vaya, que huele, Señor, porque tu palabra trasciende fronteras, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, nuestras vidas, bendice a nuestra familia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Y que tu reino, Padre, se establezca y permanezca, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.